frecuencia. Específicamente esos circuitos los vamos a ver cómo reaccionan a la frecuencia. ¿Todos saben qué es una inductancia y una capacitancia? Yo creo que sí, ¿no? Sí, todos saben cómo funcionan las bobinas y los capacitores. Sí, pero... No. Me hace mucho Sí, aire. profesor. Ya. Sí, nadie tiene problemas con las inductancias y las capacitancias. De mi parte, no. No, de mi no, Creo profesor. que no, profe. No, profe. Ok, seguros que no tienen problema con esos tipos. Por ejemplo, ¿qué capacitor usar? ¿Cuántos tipos de capacitores hay? ¿Sí saben que hay diferentes tipos de capacitores? Sí, sería el electrolítico o cerámico, ¿no, profesor? Electrolíticos. Cerámicos, ¿qué más? Electrolítico. Los electrolíticos. Electrolíticos, cerámicos, ¿cuál más? ¿Cuál otro? De poliéster. De poliéster. ¿Cuál más? Poliéster metalizado. Hay unos que son de plástico, ¿no? Que se conocen como de mica también. Ajá. Y... Sí, esos son de poliéster también. Okay. Y esos que son cuadrados son de poliéster metalizado. Hay también de tantalio. Y hay uno que también es variable, ¿no? Ajá, sí. Hay capacitores variables. En la antigüedad se utilizaban para la sintonía de las estaciones de radio. Ese capacitor es el que hacía la sintonía, variaba la capacitancia y sintonizaba a una frecuencia diferente. Eran unas plaquitas, ¿no? Todos saben el funcionamiento de un capacitor, todos saben por qué. ¿Qué es lo que hace un capacitor? ¿Qué hace? Almacena energía. Ok, almacena energía, ¿no? ¿Sirve para almacenar energía nada más? Sí, perdón. Como tipo limpiar, ¿no? Limpiar, ajá. En otras palabras, sí sirve para limpiar, sirve como un filtro. Los capacitores también sirven como un filtro. ¿Qué es lo que limpia? La corriente que pasa a través de ella. La corriente que pasa. No específicamente la corriente, los capacitores no. Sí sirve para un filtro, sirve para limpiar, pero no corriente. Porque para limpiar alguna perturbación en corriente utilizamos otro elemento que se llama bobina, ¿sí? En diferencia de potencial. Los capacitores nos van a servir para filtros en diferencia de potencial. Esa es otra de las características de un capacitor, pero no todos los capacitores van a servir para filtrar. Hay algunos que tienen pues, aplicaciones específicas, ¿no? Entonces, el que nos va a servir para limpiar, ¿cuál será? ¿El cerámico? No, el electrolítico no nos sirve para limpiar. Cerámico. Es el cerámico, ¿no? Puede ser el cerámico. El cerámico específicamente, aunque no en todas no en todos los tipos de ruido nos va a servir para limpiar. El cerámico nos va a servir para limpiar para frecuencias bajas y medias. Nada más. Si yo requiero una frecuencia específica, por ejemplo, un tipo de frecuencia que es muy usual ahora, que se llaman armónicos. Es un tipo de perturbación en voltaje y es periódica. Entonces, específicamente para ese tipo de perturbación, un capacitor cerámico no nos serviría. No funciona.
no funciona el capacitor cerámico. Ahí nosotros tendríamos que utilizar uno que está diseñado específicamente para esa frecuencia y para ese tipo de ruidos, que sería el de poliéster metalizado. Es un capacitor de uso específico, es más o menos como de tamaño, como de forma rectangular, y tiene dos capas, una de poliéster y otra metálica, para el filtro. Si yo quisiera poner un capacitor de tipo cerámico, no funciona. Entonces, el circuito RC se ve como este que estoy poniendo aquí en la pantalla. Es un circuito con dos componentes en serie y un control. El control es a través de un interruptor que tiene las dos posiciones, una A y la otra B, y es alimentado por una fuente que tiene una diferencia de potencial epsilon. Entonces, en este circuito, nosotros podemos ver el funcionamiento con solo ver el circuito. ¿Qué hace exactamente este circuito? Pues bueno, es un estado transitorio, ¿no? ¿Es un qué, perdón? Es un estado transitorio. Ajá, carga y descarga. ¿Por qué es transistorio? Tiene dos tiempos. Uno donde se va al punto A y después de que se cambia, en este caso el switch, se va al punto B. Ajá, tiene dos tiempos, tiene dos posiciones. Uno, la primera posición en A es para carga y la posición en B es para descarga. Prácticamente la función principal de un capacitor es carga y descarga. Entonces, ¿qué carga y qué descarga? La diferencia de potencial. La diferencia de potencial. ¿Carga y descarga diferencia de potencial? Creo que no. ¿Qué es lo que almacena el capacitor? Corriente. No, corriente no. Energía. Energía. ¿De qué forma? Energía eléctrica. Sí, es energía eléctrica, pero hay diferentes tipos de energía. Dinámica y potencial. ¿Cuál es? Potencial. Es potencial. Sí, ¿por qué es potencial? Sí, es potencial. ¿Pero por qué es potencial? Es energía que se queda almacenada y que después puede tener un uso. Así es, está almacenada, está estática. Entonces, como está almacenada y está estática, no puede ser corriente, porque para que sea corriente tiene que estar en movimiento. Los electrones tienen que estar en movimiento. Entonces, ahí esa energía está almacenada. Entonces, no podemos medirla en amperes. Tampoco podemos medirla en volts, porque no es una energía potencial, porque no tiene dos polos que están aplicando una fuerza para que los electrones salgan, porque están estáticos. Pero sí son electrones. La diferencia es que estos electrones están estáticos, no se están moviendo. Están estáticos. Es como si yo lleno un costal con canicas y están ahí, no se mueven. Y en el momento que le hago un agujero al costal, entonces pueden salir disparados las canicas y entonces ya se convierten en corriente eléctrica. Y depende de la velocidad, es el voltaje con el cual fue alimentado ese capacitor. Pero son electrones, básicamente son electrones almacenados estáticos, pero la unidad es diferente. Como no puedo contar los electrones, se utiliza una medida en la cual involucra miles de millones de electrones, que es el coulomb. Y entonces le llamamos carga eléctrica. Entonces, un capacitor lo que almacena es carga eléctrica y la vamos a medir en coulombs. Entonces, en el momento que esos coulombs se empiezan a poner en movimiento, se convierten en amperes si los paso por un conductor eléctrico, ¿no? Entonces, almacena coulombs, pero hay un parámetro que es crucial para un capacitor y que tal vez no lo conocían. Ustedes me dicen si lo conocían. Un parámetro. Cuando yo voy a una tienda de electrónicos,
yo pido mi capacitor por 2 parámetros. Yo les digo primero de 1000 microfaradios y después les digo la diferencia potencial a la cual yo lo requiero, ¿no? Por ejemplo, 1000 microfaradios a 50 volts. Ese va a ser mi límite. Y ya, me dan un capacitor, ¿no? Ya me dicen, no, pues son 15 pesos, 20 pesos, ¿no? Pero hay un parámetro más importante que tiene que ver con los capacitores y que se llama ESR. El ESR es el funcionamiento exacto de un capacitor para lo que realmente hace, almacenar. Si yo no tomo en cuenta ese parámetro que le sirve para el almacenaje del capacitor, entonces el capacitor no va a almacenar por un tiempo indefinido. En teoría, el capacitor ideal almacena su carga por tiempo indefinido, pero en la práctica no. En la práctica retiene la carga por un tiempo y eso depende de un parámetro que se llama ESR. Ahora, ¿qué es el ESR? El ESR es un sello. A ver, ¿cómo se los explico? Supongamos que el capacitor es como un globo que lo lleno con agua. Pero ese globo tiene un pequeño agujerito como el de una aguja, muy pequeño, que en todo momento se está fugando el agua ahí. Entonces va a llegar en algún momento que por ese agujerito se salió todo el agua y entonces si funciona como un capacitor, entonces el capacitor se va a quedar sin carga, ¿no? Al igual que el globo sin agua, ¿no? Entonces, ¿y cómo tiene que ver aquí el ESR? El ESR nos va a decir qué tantas fugas tiene nuestro capacitor y lo vamos a medir en ohms también, en ohms. Es la suma de todas las resistencias, tanto eléctricas como mecánicas, de nuestro capacitor y entonces lo vamos a medir en ohms. Hay un instrumento especial para medir ese ESR. Ese parámetro es un instrumento parecido a un multímetro, pero exclusivamente me mide ESR de los capacitores. Entonces, y eso me va a decir qué tan sellado está mi capacitor, qué tantas fugas tiene mi capacitor. Imaginemos ese mismo globo que tiene ese mismo agujero, pero yo le aumenté la presión al agua. ¿Qué va a pasar con la fuga? Pues va a explotar. Va a salir más rápido. Va a salir mayor. más agua. ¿Cómo le pongo más presión al agua que está en el globo? Pues le soplo, ¿no? En la entrada, le soplo y ahí le doy más presión al agua. Eso quiere decir que entonces por el agujerito va a salir más agua. Si estaba saliendo, no sé, una gotita cada minuto, pues a lo mejor ahora salen 10 o 20, ¿no? La presión. Eso es lo mismo que pasa con un capacitor, pero el efecto no es la presión, el efecto es la frecuencia. Cuando un capacitor lo pongo en frecuencia baja, la fuga del capacitor es mínima, pero tiene fuga. En todo momento los capacitores no existen, los capacitores ideales no existen. En todo momento los capacitores van a tener fuga. Siempre, siempre van a tener fuga. Ahora, todo depende de ese parámetro ESR, que es conforme yo lo voy a comprar y yo le voy a decir al que me lo vende, quiero un capacitor que tenga menos fugas. Y entonces el ESR que yo lo voy a pedir va a ser bajo. Cuando yo lo pido con un ESR bajo, le estoy diciendo al que me lo vende que yo quiero que ese capacitor tenga muy poquitas fugas. Y entonces le voy a decir, dámelo de 0.1 ohms de ESR para que tenga las mínimas fugas, ¿no? ¿Qué pasa si yo no le doy ese parámetro al que me lo vende, al vendedor? Pues él me va a dar un capacitor genérico que va a tener un ESR de 20, 30, 40, 100 ohms. Y eso quiere decir que no tiene un solo agujerito, tiene 4, 5, 6, 7, 20 agujeros, ¿no? O sea, tiene un montón de fugas. En todo momento va a tener fugas, pero eso sí, el capacitor va a ser más barato. Es el que me va a costar 15, 20, 30 pesos, ¿no? Pero si yo lo pido por ese parámetro y yo quiero que no tenga muchas fugas, que tenga el mínimo de fugas, ese capacitor va a ser más caro, porque más me va a asegurar que va a retener la carga por más tiempo.
Eso es muy importante en este circuito. ¿Y por qué específicamente en este circuito? Este circuito es de carga y descarga. En otras palabras, yo estaría aquí como esclavo moviéndole el interruptor de la posición A a la posición B. Cuando yo lo muevo de la posición A a la posición B es como si yo estuviera inyectando una frecuencia que es de tipo digital, una frecuencia que está 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Y por qué 0, 1? Porque aquí está, el 1 es positivo y el 0 es el negativo. Entonces yo estoy conectando esta terminal del capacitor con 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y estoy metiendo lo que en electrónica se llama tren de pulsos. Un tren de pulsos. Ahora, ¿qué efecto va a tener ese tren de pulsos en el capacitor? Para empezar, todo depende de la naturaleza del capacitor, ¿no? Como les dije, el parámetro más importante no es cuántos microfaradios va a tener el capacitor o de qué voltaje es, ¿no? Sino que aquí, en este caso, el parámetro más importante es el ESR. ¿Qué tantas fugas va a tener este capacitor? Porque este capacitor es el que se está cargando, descargando, cargando, descargando, cargando, descargando. Si yo no lo pusiera así, de esta forma, si yo lo quisiera para un circuito que no fuera tan exacto, entonces no me importaría el ESR. En otras palabras, no me importaría que tuviera fugas, porque a lo mejor esas fugas cuando es nuevo me da un segundo menos o medio microsegundo menos, y eso no me importa. Pero ¿qué pasa si este es un circuito oscilador para un reloj de precisión? ¿Qué pasaría si el capacitor tuviera muchas fugas? No sé, el reloj podría con el tiempo tener una variación en la duración de los minutos. Así es. Y de Se hecho desfasaría, ¿no? se desfasaría, sería acumulativo. El desfasamiento de tiempo sería acumulativo y eso no me conviene, porque un desfasamiento, si el circuito es exclusivamente para contar tiempo y se desfasa, pues ya no sirve para nada. O sea, está desfasado, ya me está diciendo 10 minutos, pero en realidad pasaron 9, pues entonces no me está sirviendo, ¿no? Y el elemento principal es el capacitor, el que está fallando. Entonces, esto nos lleva a que el 80% de las fallas en una tarjeta electrónica tiene que ver con un capacitor. 80%. Entonces, si tengo por ahí una tarjeta que no sirve, lo primero que yo voy a checar van a ser los capacitores, porque los capacitores lo más seguro es que es el que esté fallando. Entonces, ¿y cómo checo que el capacitor ya está fallando? ¿Qué le hago? ¿Cómo checo un capacitor? ¿Alguien sabe cómo lo puedo checar para saber que está bien? ¿Se puede descargar? ¿Se puede descargar? O sea, descargándolo y cargándolo. De esa forma, no sería adecuado. Otra forma, ¿cómo lo podría hacer? Midiendo con el multímetro la capacidad de carga que todavía tiene. Midiendo con un multímetro. Eso sería lo más lógico, ¿no? Que la mayoría de los multímetros nuevos tienen esa opción, checar la capacitancia de un capacitor. Pero ojo, está checando la capacitancia, la propiedad del capacitor que tiene para cargar y descargar en condiciones ideales. ¿Cuáles son las condiciones ideales? Pues las que le está dando el multímetro. El multímetro tiene una fuente de alimentación a base de una pila o batería. Pueden ser una batería cuadrada, pueden ser pilas AA o AAA. Así es como hace la medición el multímetro en condiciones ideales. Pero da la casualidad que en una tarjeta electrónica esas condiciones ideales nunca van a estar presentes. Nunca van a estar presentes. Siempre las condiciones jamás van a ser ideales. Entonces quiere decir que si yo
si yo checo el capacitor con el multímetro y el multímetro me dice, ok, está bien, y sigue fallando, lo más seguro es que siga fallando, porque el multímetro no es que me esté dando una lectura falsa. El multímetro me lo está checando el capacitor con condiciones ideales. Y esas condiciones ideales, lo más seguro es que no está presente en esa tarjeta. Entonces, cuando lo pongo otra vez a la tarjeta, va a seguir fallando. Va a seguir fallando. Entonces, la forma ideal de probar un capacitor, de hecho es la única para saber que el capacitor sirve o no sirve, es por medio de un medidor ESR. ESR, vale, se los voy a poner aquí porque a lo mejor no me están entendiendo aquí en el chat. Medidor ESR. Esta es la única forma de saber si un capacitor sirve. No hay otra forma. Entonces tengo que desconectar el capacitor, los dos pines del capacitor, los desoldo, los quito, los desconecto de la tarjeta y los inserto al medidor ESR. Y el medidor ESR me va a decir si sirve o no sirve. ¿Cómo hace la medición ese medidor ESR? La medición que hace el medidor ESR es la impedancia total que tiene ese capacitor en ohms, y toma en cuenta la parte mecánica y la parte eléctrica. Y en la parte eléctrica hace un barrido de frecuencias, porque el capacitor debe de tener respuesta a diferentes tipos de frecuencia baja y frecuencia alta. De hecho, me hace 3 barridos, frecuencia alta, baja y media. Y entonces el resultado es lo que pasa en esas 3 frecuencias. Si tiene alguna falla en algún tipo de frecuencia, por ejemplo en la baja, entonces el medidor me va a decir no sirve. Si tiene una falla en frecuencia media, el medidor me dice que no sirve. Si tiene una falla en frecuencia alta, el medidor me dice que no sirve, cosa que no hace el multímetro, porque el multímetro simplemente me dice carga y descarga. Entonces, en condiciones ideales y puede estar funcionando. Entonces, el único que me lo va a decir va a ser el medidor ESR. Entonces, el capacitor puede que se vea como nuevo, puede que esté nuevo, a lo mejor lo estuve guardando en una cajita ahí por, no sé, 5 años, y nunca lo usé, y en el momento que lo quiera usar, no sirve. ¿Qué pasaría? ¿Me lo darían mal cuando lo compré? ¿O por qué no servirá? Si de repente, o sea, nunca lo usé, está nuevo, ¿qué pasará? Todos los componentes electrónicos, pasivos o activos, sin excepción, tienen un tiempo de caducidad. Todos tienen caducidad. Los semiconductores, por ejemplo, les comentaba que un semiconductor puede tener un tiempo de vida de hasta 25 años, si yo controlo las condiciones de uso, ¿no? La temperatura, el polvo, la humedad, la radiación UV, todo eso, si yo lo controlo y los pongo según la normatividad, me puede durar hasta 25 años. Las resistencias tienen caducidad. Entonces, los capacitores tienen caducidad. Entonces, si un capacitor caducado yo lo quiero incluir en un circuito, no va a servir porque ya está caducado. Entonces, ¿cómo me doy cuenta cuál es la caducidad que tiene mi capacitor? ¿Alguien alguna vez ha sabido de la caducidad del capacitor? ¿Cómo la saco? No. No, profe. Ok, bueno, tienen caducidad los capacitores, pero ¿qué creen? Esa caducidad no es a partir de que lo compren. La caducidad empieza cuando lo fabrican. Entonces, imagínense, si en la tienda ya estuvo almacenado 5 años, y ya cuando me lo venden, a lo mejor ya le quedan unas semanas de vida, ¿no? Entonces, es muy delicado. Y si les estoy diciendo hace rato que el 80% de las fallas en una tarjeta electrónica proviene de un capacitor,
Entonces, si yo pongo un capacitor que ya tiene un tiempo de vida muy corto, pues lo más seguro es que esa tarjeta electrónica va a fallar. ¿Cómo sé la caducidad? El capacitor va a tener unos números, un código, una serie impreso en el capacitor. En esa serie yo tengo que buscarlo en un catálogo que tiene el fabricante. Entonces tengo que detectar cuál es el nombre del fabricante de ese capacitor, para empezar. Si no tiene marca, pues ya valió, no hay nada que hacer. No sirve y jamás tengo que volver a comprar un capacitor como ese, ¿no? Porque no tiene ni hoja de datos. No hay forma de saber qué caducidad tiene ese capacitor. Entonces, normalmente los capacitores tienen diferentes caducidades, depende del fabricante, ¿no? Pero normalmente son como 8 años. 8 años a partir de que se fabrica el capacitor. Entonces, si ya lo tuvieron almacenado 7 años, me queda 1 año de vida, si lo trato bien. Si no lo trato bien, a lo mejor ni es 1 año, son 6 meses, 2 meses, 3 meses, 1 semana, 1 día. Entonces, la caducidad es importantísima. Tengo que irme a la hoja de datos y ver cuándo se fabricó el capacitor, y a partir de ahí es el tiempo que le queda de vida a ese capacitor. Entonces, de esa forma yo puedo saber si lo puedo seguir utilizando en un circuito real o lo desecho, independientemente que esté nuevo, que esté en el empaque, que esté en una cajita, que nunca se haya usado. Si ya la caducidad ya pasó, ya no lo debo de usar, porque va a provocar una falla en mi circuito. ¿Y cuál sería la falla? En este circuito, por ejemplo, este que tenemos aquí, ¿cuál sería la falla si el capacitor no sirve? ¿Que directamente no carga? No carga. Por más que cambie de A a B, de A a B, no va a cargar nada. ¿Y eso cómo lo veo? Pues le mido aquí en el punto intermedio que une la resistencia con el capacitor, en ese punto, con respecto a tierra, con el multímetro, y voy a ver que no carga absolutamente nada. En el caso de que sí esté cargando, yo paso de A a B y se va a mantener sostenido la diferencia de potencial por un tiempo en lo que se descarga. Ya cuando se descarga está en 0 y vuelve a cargar y está el voltaje de epsilon. Entonces no va a cargar. En este circuito pues no hay mucho problema, simplemente no va a cargar. Pero ¿qué pasa si este circuito, de hecho es exactamente el mismo, un circuito de filtro? El circuito de filtro se llama snowboard. A ver si los pongo aquí. Se llama snowboard. Es un arreglo así. Un arreglo con una resistencia y un capacitor. Nada más que el capacitor, ese capacitor es un capacitor específico, como se los mencioné hace un rato. Ese capacitor es de poliéster metalizado, porque la respuesta a la frecuencia es alta. ¿Qué pasa si yo pongo un capacitor que no tiene respuesta a la frecuencia alta? El capacitor se va a perforar. ¿Alguien alguna vez ha visto un capacitor perforado? Creo que yo, porque Ajá. explotó. Ah, es que una cosa es que explote y otra cosa es que se perfore. Cuando se perfora normalmente es por frecuencia alta. Una frecuencia muy alta yo introduje en el capacitor y entonces se hace un pequeño agujerito, muy pequeño, a veces es microscópico, y cuando explota es porque normalmente el capacitor se estresó de forma muy rápida, se generaron gases en el interior y esos gases no pudieron ser liberados y entonces se explotó. Entonces la perforación normalmente ocurre en capacitores que son de tipo seco. El capacitor de tipo seco es el cerámico, el de tantalio, el de poliéster metalizado, y los que son húmedos son los electrolíticos. Los electrolíticos son los que más fácil se explotan y los que se perforan son los secos. Entonces ese seco se va a perforar cuando no está diseñado para soportar una frecuencia alta, y entonces para que soporte esa frecuencia alta se le pone una película metálica. Primero se le pone una película de plástico, de poliéster, y después una metálica y después otra capa de plástico, y ahí se protege contra las frecuencias altas, porque sería como un golpe fuerte, porque no es lo mismo
imagínense el experimento, no lo hagan, ¿no? Imagínense el experimento. Que tienen en el piso, tienen encima de 2 tablitas en el extremo, para que quede un poco elevado, tienen un vidrio. Tienen un vidrio pequeño, como de unos 40 por 40, ¿no? Un vidrio. Y ustedes a una altura de 10 centímetros le dejan caer una piedrita pequeña de un medio centímetro de diámetro, se la dejan caer a 20 centímetros. ¿Se puede romper el vidrio? No. No, porque la distancia es muy corta. Pero ¿qué pasa si se suben al primer piso de su casa y le sueltan la piedra? Ya sería mayor la probabilidad. Es mayor la probabilidad de que se rompa. Pero ¿qué tal si mi casa es de 4 pisos y me subo hasta el 4.º piso y suelto la piedra? Bueno, y ahora muy seguramente sí que se va a romper. Ahí es seguramente al 100% se va a romper. Pues lo mismo pasa con la frecuencia. En frecuencia baja, el capacitor lo soporta porque no hay mucha presión que le dé al capacitor en frecuencia baja. Pero conforme yo voy subiendo la frecuencia, lo más seguro es que se vaya perforando y entonces yo necesito reforzarlo. ¿Qué pasa si ese vidrio, igual le suelto la piedra, pero ahora le pongo una capa de teflón, de unos 3 centímetros de espesor? El mismo vidrio, pero encima le pongo un teflón. El teflón es como un material plástico gelatinoso. Sí, bueno, le va a crear una protección, ¿no? Que se simularía lo que en este caso harían las capas de metal y poliéster al capacitor. Así es, lo va a proteger y lo más seguro es que no se rompa, porque el golpe lo va a absorber el teflón. Y entonces es lo mismo que pasa con un capacitor. El enemigo del capacitor es la frecuencia. Entonces, para proteger por la frecuencia, yo tengo que blindar mi capacitor. Entonces, para frecuencias bajas, yo lo blindo con una capa de plástico, de poliéster. Pero conforme voy aumentando la frecuencia, ese plástico ya no es suficiente y tengo que ponerle a lo mejor otra capa de plástico o una capa metálica. Entonces, la capa metálica me soporta una frecuencia muy alta y si aparte le pongo otra capa de plástico, entonces está plenamente protegido en contra de la frecuencia alta, por lo menos la frecuencia alta que nosotros podemos generar de forma artificial, ¿no? Y queda protegido. Entonces, el circuito sería el mismo, el circuito snowboard sería exactamente el mismo, pero únicamente el capacitor tendría que ser un capacitor especializado para una frecuencia alta. ¿Y cómo sabría cuál es la frecuencia que soporta ese capacitor? ¿Habría alguna forma de saber la frecuencia que soporta el capacitor? ¿Nadie tiene idea? No, yo no. No, profe. Ok. En la misma hoja de datos del fabricante, aquí llegamos otra vez a lo mismo. Si no existe ningún fabricante impreso en el capacitor, entonces pues ya valió, ya no puedo hacer nada porque ese capacitor entonces es apócrifo, ¿no? No sirve. Entonces no voy a tener ningunas características, ningunos parámetros de prueba. Pero sin embargo, si sí tienen una marca, por ejemplo, Nikonson o Rubicon, entonces me voy a los datos del fabricante y en esos datos me va a decir la frecuencia que soporta ese capacitor. Y yo no puedo exceder esa frecuencia porque si no lo voy a dañar de forma permanente. Y si es cerámico o si es de poliéster metalizado, se va a perforar. Pero si es un capacitor de tipo electrolítico, lo más seguro es que explote. Va a explotar y ese capacitor que explota me puede matar. Depende del tamaño. Un capacitor de 10,000 microfaradios sí me va a matar. Uno de 1 microfaradio cuando explota, pues no, pero sí me va a dar un buen susto, ¿no? Lo que sí es que huelen bien feo, ¿no? Porque adentro tiene un electrolito, ¿no? Y ese electrolito cuando se quema huele feo. Entonces,
La respuesta a la frecuencia de esos capacitores me la va a dar el fabricante y yo no debo de excederla. Entonces, hay cosas bien importantes cuando yo elijo un capacitor. Ya vimos la primera, el ESR. El ESR depende de para qué sea mi circuito. El ESR se vuelve más crítico. ¿En qué casos? Por ejemplo, si mi capacitor va a ser para protección, por ejemplo, este circuito que nosotros tenemos en la pantalla, este circuito bien podría ser un circuito de protección para un motor de corriente alterna. O sea, quítenle la parte de la fuente, esta de la fuente, y quítenle el interruptor. Y en lugar de poner la fuente y el interruptor, en estas dos terminales ponemos las terminales de un motor de corriente alterna. Y de esa forma, este circuito estaría protegiendo. Pero no serviría de nada si el capacitor no es seleccionado dependiendo de las características. Entonces, para protección en un motor, exclusivamente el capacitor tiene que ser de poliéster metalizado, con un voltaje 2 veces superior al voltaje máximo. Entonces, si mi motor yo lo alimento con 220 volts, el capacitor mínimo de qué voltaje tiene que ser. Si el voltaje es 2 veces el voltaje de alimentación, y les digo que el voltaje de alimentación son 220, De cuánto debe de ser? 440. En teoría deberían de ser de 440, pero ¿qué creen? Les acabo de decir algo básico, que dice voltaje máximo. Entonces, ¿220 será en el voltaje máximo del motor? ¿220 será el voltaje máximo? No, porque esos 220 es el voltaje que me mide un multímetro. ¿Y qué tipo de voltaje es el que me mide el multímetro? El ideal. No el ideal. Bueno, más o menos, en otras palabras, es como el ideal. Pero en la realidad no es el ideal. Ese voltaje me va a servir para los cálculos, para tener un número estable, 220, ¿no? Ya me dice 200, pero realmente no tiene 220. Si el motor es de corriente alterna, el voltaje está variando en todo momento. Entonces tengo voltajes instantáneos. Y ese voltaje instantáneo en algún momento, en algún instante es 0. Y en algún momento es voltaje máximo positivo. Y en algún momento es voltaje máximo negativo. Y en algún momento es voltaje RMS. Y en algún momento es voltaje promedio. ¿Cuál de esos voltajes me mide el multímetro? El promedio. El promedio. También lo podemos equiparar al RMS. El RMS es la raíz cuadrática media de ese voltaje máximo. Raíz cuadrática media es el RMS. Ese es el voltaje que me mide un multímetro. Entonces, cuando yo mide 220, se refiere al voltaje RMS. Y el voltaje máximo está más alto todavía. Entonces, si yo digo que el RMS son 220 volts, el voltaje máximo está como a 260. 260, 280. Es mayor todavía. Entonces, el doble de 280 ya no son 440. ¿Cuánto sería el doble entonces para el capacitor? Si el máximo serían 280. Entonces, el voltaje del capacitor... 560, ¿no? Entonces, el capacitor mínimo tendría que ser de un voltaje de 560 volts. Entonces, comercialmente sí existen los capacitores de 440. De 560 no hay. Creo que se sube como a 600.
Entonces tendría que irme al inmediato superior. Pero imagínense que yo hice mi cálculo con el RMS y entonces conseguí uno de 440. ¿Qué hubiera pasado? Explota, se sobrecarga. Ajá, pero este capacitor, como es de protección, es de poliéster metalizado. Se va a perforar. Lo mínimo que le va a pasar es que se va a perforar o se va a chamuscar, o sea, prácticamente se va a carbonizar. Y exactamente yo tuve un problema con unos capacitores así. No, de hecho no fueron unos. Fue un simple capacitor de una red snowboard. Esto se llamaría una red snowboard, porque es una red de protección, específicamente para un motor de corriente alterna. Entonces, era un circuito que controlaba un motor de ¿cómo se llama? Se me va el nombre, de un compresor. Era un compresor, pero para un equipo médico. Un equipo médico que se utiliza para que una persona cuando no puede respirar por sí misma, porque tiene algún impedimento, no puede respirar, entonces hay una máquina que forza para que esa persona pueda respirar, inhalación y exhalación, las dos. Entonces se hace a través de un compresor y unas válvulas. Entonces había una tarjeta madre que llevaba mínimo unos 20 capacitores. Y más o menos como unos 10 capacitores eran para protección. Pues uno de protección hizo que toda la tarjeta madre, que medía como 30 por 30 centímetros, se carbonizara, prácticamente se carbonizara. Era en un equipo médico. ¿Qué pasa cuando es en un equipo médico? Imagínense que estuviera con un enfermo que no puede respirar por sí mismo y le pones una máquina que tiene una tarjeta que se carbonizó. ¿Qué pasaría con el paciente? Fallece. Ajá, fallece el paciente. Esta tarjeta que les dije falló en la prueba. Obviamente todos los circuitos que se diseñan tienen un propósito. El propósito puede ser didáctico, el propósito puede ser comercial, puede ser industrial, puede ser médico, puede ser aeroespacial. Entonces, cuando nos metemos con equipo médico y aeroespacial, es muy peligroso, porque tenemos vidas en nuestras manos, que si hacemos una selección mala de algún componente, hay gente que puede morir. Entonces se tiene que probar, aun aunque elegí pieza por pieza la adecuada, aún así se tiene que probar por meses en condiciones extremas. ¿Cuáles son las condiciones extremas? Que el voltaje esté oscilando, esté bajando 90, 100, 200, que esté oscilando en todo ese tiempo. Esa es una condición extrema. La humedad, que tengamos una semana con lluvias todos los días y tengamos una humedad relativa de 95% o 99%, y entonces una humedad que se puede condensar en la tarjeta y puede hacer un cortocircuito, se tiene que probar contra esas condiciones también. Contra impactos. ¿Qué pasa si yo golpeo ese equipo contra una esquina, lo llevo con unas rueditas y de repente pues choqué con una silla, con una mesa, y pues el circuito debe de tener mecanismos para amortiguar ese golpe? ¿Qué tal si se rompe? Y una pista se rompe. Si una pista se descontinúa, tal vez todo el circuito ya no sirva. Entonces es muy delicado cuando hablemos del propósito para los circuitos. En este caso, si es de protección, puede carbonizar toda la tarjeta. Cuando no da. ¿Y cuál fue el problema con este capacitor? El capacitor se carbonizó porque no fue seleccionado con el voltaje. Y no porque no haya estado ese parámetro en la lista. El problema fue que la persona que lo compró dijo... El problema fue que la persona que diseña y que hace la lista a veces no es la misma que compra. Entonces, en este caso fue un contador. Le dijeron al contador, hay que conseguir esta lista de material electrónico. Se puso en contacto vía telefónica con algunas empresas que venden electrónicos y entonces le manejaron la opción de los capacitores. A ver, tenemos este capacitor
que aquí dice que lo requieren de 800 volts, pero nosotros creemos que puede funcionar de 440 y aparte es menos de la mitad de precio. O sea, ya no les va a salir en 100 pesos, les va a salir en 30 pesos. Y como van a comprar como 1000, pues les conviene, ¿no? ¿Y qué pasó con el contador? El contador vio dinero y dijo, ok, cambiamos ese capacitor que dice 800 volts, lo cambiamos por uno de 440 volts. Además, el voltaje de alimentación, pues va a ser 220, ¿no? Va a ser 220, pero la especificación técnica decía 800. Y el problema fue el voltaje del capacitor. ¿Qué pasó? Con la primera que se conectó, el capacitor carbonizó toda la tarjeta 30 por 30 y entonces casi se tuvo que hacer como una autopsia de la tarjeta para ver las características de cada componente y se detectó ese capacitor, pero es muy importante las características de los capacitores. Entonces, el voltaje máximo es el que se toma en cuenta en el capacitor. En corriente directa no hay problema, porque el mismo RMS es el voltaje máximo. Si yo digo que tiene una fuente de alimentación tiene 5 volts RMS y es de corriente directa, equivale al voltaje máximo. Entonces ahí el capacitor tendría que ser mínimo de 10 volts. Pero cuando yo hablo de corriente alterna, se involucra otro parámetro. Ya no uso el RMS, ya tengo que usar el voltaje máximo. ¿Algún comentario o pregunta? Profe, una pregunta. Dijo que el voltaje se debe de tomar el máximo, ¿verdad? El voltaje máximo cuando es corriente alterna. Entonces, en corriente directa no hay problema porque es el mismo. El voltaje máximo y el RMS es el mismo. Entonces, Que vendría siendo el voltaje pico, ¿no? así es el voltaje pico. Pero no hay que confundirlo con el voltaje pico a pico porque ese es otro. El voltaje pico a pico el de pico a pico va de cresta a valle y el pico nada más va de 0 a un máximo, ya sea positivo y negativo. Los dos deben de ser iguales porque se supone que nuestra onda senoidal es simétrica. Entonces sí, es como si fuera el voltaje pico, que es el máximo. Entonces, ¿cómo sé cuál es el voltaje máximo en corriente alterna? Hay dos opciones. Lo puedo calcular y lo puedo medir. Cuando lo calculo, debo de estar seguro de que mi onda senoidal proporcionada por la fuente es puramente senoidal. En caso de que no sea 100% senoidal, entonces los cálculos no sirven. No sirven. Desgraciadamente, en la actualidad no existe una onda senoidal pura. No existe. No hay en ninguna parte del mundo. Ni siquiera en un laboratorio. Bueno, tendría que ser una fuente especializada que nos proporcione corriente alterna para que no tenga ningún ruido y que sea una señal senoidal. Entonces, por la vía de la medición no podríamos, porque no existe una onda senoidal pura. Entonces, tendríamos que meternos a cálculos ya más complicados como series de Fourier, como derivadas parciales, para poder acercarnos mucho al resultado, pero nunca sería al 100%. Nos acercaríamos mucho. Entonces, la otra forma es medirlo. ¿Cómo lo mediría? ¿Alguien tiene idea de cómo mediríamos una señal de corriente alterna para que nos muestre su forma de onda? ¿Con un osciloscopio? Con un osciloscopio. Por sentido común, por lógica, tendríamos que irnos con un osciloscopio, pero casualmente el osciloscopio tiene un filtro de 60 Hz. Quiere decir que el osciloscopio me limpia la señal y no me pone los ruidos que tenga. Entonces yo puedo tener un concepto diferente. Puedo decir, ay, pues si las señales senoidales puras sí existen, entonces el profesor nos estaba engañando, ¿no? Pero es porque el osciloscopio tiene un filtro y filtra todos los ruidos y me lo pone así. Entonces no tendría certeza de estar midiendo un voltaje máximo.
Entonces no hay forma, con el osciloscopio no podría. Tendría que ser con un equipo especializado que se llama analizador de redes. Ese analizador de redes me mide todas las perturbaciones en todas las frecuencias y me muestra la señal de la onda tal y cual está en mi fuente de alimentación, así igualita como está, y entonces ahí puedo medirla solo con ese equipo, con un analizador de redes podría medirlo. Entonces es importantísimo la parte de calidad de energía, que en algún momento vamos a verla en un apartado para ver cómo realizamos nuestras mediciones. Entonces, solo con un analizador de redes nosotros podemos saber el voltaje máximo real. Con cálculos nos podemos acercar mucho. A veces con un cálculo es suficiente, ¿no? Entonces, pero a veces cuando es más especializado el voltaje que yo necesito, pues necesito medirlo. Entonces, a fuerzas a veces necesito medirlo. Entonces, necesito ese equipo. Ese equipo es bastante caro. Se nos está acabando el tiempo. Ya me marcó aquí que nos quedaban como 3 minutos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, yo nada más rápido, profe. Nos había dicho que el capacitor del voltaje debe de ser 2 veces superior. Y se debe de medir con, bueno, en el multímetro marca el valor del RMS, ¿no? El RMS, sí. Entonces, dijo que con ese valor del RMS no es con el que tenemos que medirlo. Tendríamos que calcularlo, porque el que necesito es el voltaje máximo. Ah, ok. Si necesito el voltaje máximo, ese es el que tengo que tomar en cuenta para multiplicarlo por 2, y ese sería el voltaje del capacitor. Pero obviamente yo me tengo que acoplar a niveles de voltaje que son comerciales en capacitores. Por ejemplo, hay capacitores que son de 3.3, de 10 volts, de 24, de 50, de 100, de 150. Me tengo que acoplar a esos valores. Supón que en tu cálculo te sale un voltaje de 28 volts. No hay un capacitor que dé 28. Me tengo que ir al inmediato superior, que son 33. O si me sale que el cálculo son 34, me tengo que ir al de 50. Entonces, normalmente se ponen sobrados. Entonces, entre más sobrados, mejor, pero repercute en la parte económica. Entre más voltaje yo requiera en el capacitor, va a ser más caro. Por eso me conviene que sea más cerrado el voltaje, que sea más cercano al valor calculado, al doble del voltaje máximo, lo más cercano a ese, porque si lo pongo muy sobrado, por ejemplo, lo puedo poner de 1000 volts. Sí, pero ese va a costar muy caro. El que requiere a lo mejor me cuesta 30 pesos y ese a lo mejor ya me cuesta 500, ¿no? Porque es de 1000, pero pues va a estar mejor protegido. Pero pues entonces mi tarjeta va a salir carísima, ¿no? Entonces de eso se trata, de que hacer una elección que sea la adecuada y que también sea factible económicamente, ¿no? No nada más técnica, sino económicamente. Entonces, ¿cuándo tenemos clase? Mañana otra vez, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces seguimos mañana. Entonces cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Luego, profe. Hasta luego. Nos vemos. Profesor, Sí. antes de que se vaya, bueno, yo me acabo de inscribir ayer y me dijeron que tenían un Classroom, pero me trataron de enviar una liga que no me funciona a mí. No sé si me puede mandar su liga de Classroom. Ah, la liga del Classroom. A ver, este es el 6CB4, ¿verdad? Sí. 6CB4.